Ya, vale, pues el discurso es sobre la Sagrada Familia, la Basílica de Barcelona, y de vocabulario solo os he puesto en el Excel Antoni Gaudí, que es el arquitecto más importante de los que se han dedicado a la Sagrada Familia, ¿vale? Dicho esto, empiezo. Oh, un momento. El- Vale, empiezo, perdón. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi primera pregunta de la tarde es, ¿tienen planes para 2026? Ya sé que en esta época de confinamiento es muy difícil hacer planes incluso para mañana, pero yo me pregunto qué van a hacer en 2026 porque si ustedes no tienen planes, los barceloneses sí. Los barceloneses en 2026 van a celebrar la finalización de la Sagrada Familia. Por fin, 144 años después de su inicio en 1882 y coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, tras 5 generaciones de visitantes y tras 9 arquitectos diferentes, por fin se va a terminar la Sagrada Familia. Antoni Gaudí, el arquitecto principal, solía decir: mi cliente no tiene prisa. Su cliente, en este caso, era Dios. Y prisa claramente no se han dado. A lo largo de los años, el ritmo de la construcción de la Sagrada Familia ha sido muy irregular y muy cambiante. Y en este discurso voy a hablar de las razones por las que ha sido así. Durante muchísimos años, durante la gran parte del proceso de construcción, el avance ha sido muy lento por diversas razones. La primera, pues no hay más que ver el edificio. Se trata de un proyecto increíblemente complejo y ambicioso. En lugar de construir una iglesia que fuera pues un rectángulo, como una iglesia típica y aburrida, y con líneas rectas y fáciles de reproducir con ladrillos o piedras, la Sagrada Familia está formada por líneas curvas inspiradas en la naturaleza, estructuras muy complejas que son mucho más trabajosas. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando se empezó la Sagrada Familia a finales del siglo XIX, no se contaba con la tecnología con la que se cuenta hoy. No tenían ni grúas, y eso que la altura máxima del edificio es de 172 metros y medio. Otro de los factores que ralentizaron la construcción de la Sagrada Familia fue la muerte de Antoni Gaudí en 1926. Tal vez ustedes conozcan la historia. Lo arrolló un tranvía cuando iba a misa. Es decir, fue un accidente, se trataba de una muerte repentina, inesperada, pero a pesar de ello, Antoni Gaudí ya era consciente de que este proyecto él no lo iba a haber terminado, que era un proyecto para varias generaciones. Y en previsión de esto dejó en su estudio maquetas, modelos en yeso, apuntes, explicaciones, cálculos, toda clase de materiales que permiten entender su visión y sus intenciones para el proyecto. Aunque evidentemente cada generación subsiguiente de arquitectos ha ido reinterpretando estos materiales y las ideas de Gaudí. A pesar de que era muy previsor nuestro buen Gaudí, hubo algo que no pudo prever, que es que su estudio se quemó o fue incendiado, nadie lo sabe, durante la Guerra Civil Española, evidentemente. Así que gran parte de estos materiales se perdieron y hubo que recomponerlos. Acabo de mencionar la Guerra Civil, que fue otro de los factores que ralentizó la construcción de la Sagrada Familia. Como todos los presentes sabrán, la Guerra Civil duró 3 años, de 1936 a 1939, pero en la construcción de la Sagrada Familia supuso un parón de 17 años. Otro factor que ha tenido una gran influencia en el ritmo de construcción son los cambios en el entorno. Es evidente que a lo largo de 144 años muchas cosas van a cambiar. Cuando se inició la construcción de la Sagrada Familia, el solar estaba en medio del campo, alejado de Barcelona, mientras que ahora cualquiera de ustedes que haya ido a visitar este monumento sabrá que está dentro de la ciudad. Todos estos cambios en el entorno han llevado también a reformas en la normativa urbanística y en la legislación. Por ejemplo, tal vez hayan oído una polémica respecto a unos pisos
que hay justo enfrente de la Sagrada Familia. Al ser un proyecto tan largo, se llegó a pensar que nunca se iba a terminar y que total igual no iba a hacer falta todo el terreno que estaba asignado a la Sagrada Familia. Así que en parte de ese terreno se construyeron pisos, pero evidentemente ese terreno sigue haciendo falta porque es donde iría la escalinata principal del templo. Y hay un gran debate en Barcelona en estos momentos sobre si hay que tirar abajo esos edificios, qué hacer con sus inquilinos, cómo compensarlos. Pero bueno, esa es una polémica para otro discurso que ya podemos comentar. Y por último, el factor más importante, como se podrán imaginar, es el factor económico. La construcción de la Sagrada Familia nunca ha tenido demasiados fondos. En sus inicios se financiaba simplemente con las limosnas de sus parroquianos y a través y a través de donativos, con lo cual el flujo de dinero era tremendamente irregular. En momentos de bonanza económica había mucho dinero y en momentos de penuria pues nadie donaba un duro, lógicamente. Esos son los factores por los que se ha tardado tanto en construir la Sagrada Familia, pero como ya les he adelantado al principio del discurso, con esa cita, 2026, parece que se va a terminar. ¿Cómo es posible esto entonces? Bueno, pues una vez más tenemos diversos factores. El factor principal vuelve a ser el dinero. Por fin hay dinero y por fin ha cambiado la situación de las arcas de la Sagrada Familia. Como todos sabrán, en Barcelona se ha producido una enorme explosión del turismo en los últimos años, que ha traído muchos problemas de índole social a la ciudad. Tenemos, bueno, social, económica, natural, de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos, la gentrificación de los barrios obreros, la expulsión de vecinos de toda la vida, la subida de los alquileres por la entrada de plataformas del tipo de Airbnb. Pero también ha tenido un lado bueno esta explosión del turismo, y es que ahora la fuente principal de ingresos de la Sagrada Familia ya no son las limosnas ni los donativos, sino las entradas. A 4 millones de turistas al año y con los precios tan elevados que hay que pagar para visitar la Sagrada Familia, la fundación encargada de su construcción está ganando 50 millones de euros al año. Esta enorme subida se ha hecho especialmente llamativa desde los míticos Juegos Olímpicos del 92, que se celebraron en Barcelona, y sobre todo desde la visita del Papa al templo en el año 2010. Sin embargo, quiero volver a recordar a Antoni Gaudí, porque él también tiene parte del mérito en este estallido del turismo en la Sagrada Familia. Y es que su estrategia de construcción fue también una gran estrategia de marketing. Y ahora necesito que usen un poco la imaginación para que esto quede más claro. Cuando empezamos a construir un edificio, digamos una casa, empezamos por la base, si queremos ser razonables, y construimos todo a la vez. Es decir, vamos construyendo desde abajo, ¿no?, todos los muros y todos los pilares y demás al mismo tiempo. Esto sería una construcción horizontal, digamos, pero cualquiera que haya visto un solar en obras en el que se está construyendo un bloque de apartamentos sabe que un solar en obras no tiene ninguna gracia, que no es nada que los turistas vayan a querer visitar y por lo que vayan a pagar 25 o 30 euros, ¿no? Gaudí era consciente de ello y en lugar de construir el templo de forma horizontal, decidió hacer una construcción vertical. Y durante su vida, durante el tiempo que se ocupó del proyecto, más bien, consiguió finalizar una fachada completa, la fachada del Nacimiento. Y su idea era que esta fachada sirviera como de tarjeta de visita para que todo el mundo pudiera extrapolar cómo iba a quedar el resto del proyecto. Viendo esa fachada iban a decir, ah, bueno, pues yo creo que esta basílica va a ser bastante bonita, donemos. Y se cree que esta estrategia ha contribuido mucho a la viabilidad del proyecto. Más allá del factor económico, tenemos los avances tecnológicos. En el siglo XIX no tenían ni grúas, cierto, pero
el progreso tecnológico nos ha llevado mucho más allá. Por ejemplo, en aquella época hacían falta moldes de yeso para diseñar algunas de las piezas, mientras que ahora contamos con impresoras 3D para hacer el mismo trabajo y se hace mucho más rápido y de una forma mucho más fácil. Los arquitectos y diseñadores que están trabajando en el proyecto tienen gafas de realidad virtual para entender las formas que están construyendo o dónde va la pieza que acaban de diseñar, por ejemplo. Y se han desarrollado métodos de construcción que permiten construir, preparar las piezas fuera de la ciudad o fuera del solar de la Sagrada Familia y luego ir ensamblándolas como piezas de Lego. Por lo tanto, el proceso se ha hecho mucho más rápido y mucho más dinámico. Por último, y ya les dejo en paz, no se preocupen, un factor más simbólico. Y antes de entrar a explicarlo, tengo que confesar que me lo he inventado, que es un factor que no aparecía en los artículos que he leído para preparar este discurso, pero que me parece que tiene bastante lógica. Ustedes me dirán si tengo razón o no. Lo he adelantado al principio del discurso. En 2026 se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Y no me dirán ustedes que no quedaría precioso acabar esta obra faraónica en una fecha así, con 2 ceros como 2 catedrales, para poder poner en todos los libros de historia y en las guías turísticas que se acabó en el centenario de la muerte de Gaudí. Sí, solo es una fecha, no es más que un símbolo, para mucha gente estas cosas no significan nada, pero yo creo que puede ser el típico toque de motivación extra que va a empujar a los equipos a trabajar un poco más rápido para terminar a tiempo. En conclusión, espero que les haya parecido interesante, que les haga algo de ilusión, que este proyecto que ha estado en obras toda nuestra vida, mucho antes de nuestra vida, se vaya a terminar y espero verles en Barcelona en 2026 para la gran fiesta.